Can Yaman. El bombazo que acaba de soltar ha dejado a todos helados, de verdad, de esto es un salseo gordo. Y es que se ha puesto a hablar de Demet y de Diletta, y ojo, que no ha dicho 4 cositas, ha desvelado la verdad oculta. Prepárense porque lo que viene a continuación, él les va a dejar con la boca abierta. De verdad. O sea, ¿recordáis todo el lío que hubo con Demet Özdemir? Que si salieron, que si rompieron, que si era todo mentira, que si se querían mucho. Bueno, pues Can ha dicho cosas que ponen todo en perspectiva. Para ser honestos, yo siempre tuve mis dudas con lo de Demet. Parecía todo un poco de cuento, ¿no? Demasiado perfecto para ser verdad, y Can es un torbellino, siempre está en 1000 sitios, con 1000 proyectos. Yo creo que en el fondo, esa relación con Demet fue más un vamos a ver qué pasa, que otra cosa. Pero ahora, con lo que ha dicho, madre mía. Porque no solo ha hablado de Demet, no. Ha metido también a Diletta Leotta en el ajo, y ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Se supone que él y Diletta estaban de maravilla, ¿verdad? Fotos juntos, paseos, todo muy romántico, muy de portada de revista. Y de repente zas. Que si habían roto, que si no, que si se veían en secreto. Un caos de rumores que, la verdad, tampoco era raro viniendo de Can Yaman. Pero ahora él mismo ha salido a decir que, bueno, que la relación con Diletta tampoco era lo que parecía. Ojo al dato. Lo que yo creo que está pasando de verdad, es que Can se está dando cuenta de que todo este circo mediático le afecta. Y está intentando poner un poco de orden, o quizás está intentando limpiar su imagen, quién sabe. Pero ha soltado que lo de Demet, vamos, que fue algo bonito, sí, pero que él siempre ha sido muy de disfrutar el momento, de no atarse. Y que con Diletta, bueno, que sí que hubo cariño, pero que las expectativas que había puestas en esa relación, sobre todo por parte de los medios y los fans, eran mucho mayores que la realidad. Menudo zasca. Y la verdad, muchos dirán que es una estrategia para dar que hablar, que Can siempre necesita estar en el ojo del huracán. Pero yo sospecho que hay algo más. Yo creo que está cansado de que la gente imagine cosas, de que especulen con sus relaciones. Y ha decidido ser él el que cuente su versión, aunque sea de forma un poco críptica. Porque no ha dado detalles súper escabrosos, pero sí ha dejado caer que las cosas no eran como nos las vendían. Especialmente lo de Demet, que parece que fue algo más superficial de lo que todos pensábamos. Y lo de Diletta, él insinúa que no estaba tan enamorado como se decía. Imagínense la presión que debe tener este chico. Todo el mundo pendiente de con quién sale, de si se casa, de si tiene hijos. Y él, que parece que solo quiere vivir su vida, pues se ve envuelto en un montón de polémicas. Yo creo que su declaración es un basta ya, así son las cosas, y si no les gusta, pues lo siento. Es una forma de decir, no soy el príncipe azul que muchos se imaginan, soy un hombre que vive y comete errores y mis relaciones son como son, no como las inventan ustedes. Y lo de la verdad oculta, es que ha abierto una caja de Pandora. Ahora todo el mundo va a querer saber qué significa eso exactamente. ¿Significa que Demet era solo una fachada? ¿Que lo de Diletta fue un montaje? No, yo creo que no llega a tanto, pero sí que él quiere dejar claro que las cosas no eran tan idílicas. Y que él, a su manera, está siendo sincero, aunque sea ahora, con todo el revuelo que se ha armado. Ha sido un movimiento muy inteligente en el fondo. Pone a los fans a pensar, a debatir, y eso es oro para él. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Seguirá Can con esta línea de solo la verdad? ¿Habrá más revelaciones? Lo que está claro es que ha vuelto a poner sus relaciones en el centro de la noticia, pero esta vez, él tiene el control. ¿Y a ustedes, qué les parece esta revelación de Can Yaman? ¿Creéis que está siendo sincero, o es solo otra estrategia para acaparar titulares?